Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando veas o escuches, mejor dicho, este podcast. Bien, bien, lo ideal sería que lo escuchen de noche. Sí, yo soy Charlie Ripple y esto es Café Tarot. Hoy les voy a comentar, en una noche oscura, les voy a comentar un poco mi experiencia, una de las tantas que voy a contar, con respecto a una experiencia paranormal de los hombres sombra. Bien, seguramente habrán oído hablar de los hombres sombra, son muy conocidos a nivel mundial por ser figuras humanoides que aparecen en la noche o a veces aparecen en filmaciones y bueno, hay todo un tema por el tema de que muchas veces desde la ciencia, digamos, desde el psicoanálisis o la psiquiatría, podían ser una cuestión de esquizofrenia. Pero no siempre es esquizofrenia, eso aclarémoslo, y muchas veces la gente ve de verdad cosas, estando su cuerpo, su, su sistema nervioso, su mente impecable y puede ver otras cosas, bien, que vienen de otros planos. ¿Por qué? Porque tal vez tiene la habilidad o porque justamente está pasando por un momento muy especial que le permite poder ver este tipo de cosas. Bien, les voy a comentar una anécdota que se remonta en el año 2014, un año que para mí fue un toque, un poquito jodido. Fueron unos meses. ¿Por qué? Porque fue el mes que yo me cambié de ciudad, me mudé. Pasé de vivir en la provincia de Buenos Aires, pasé a vivir a Córdoba definitivamente. Bien. En ese momento me fui a vivir a la casa de uno de mis ex, bien. Em, y bueno, cuando llego, obviamente yo estaba muy sensible porque imagínense, yo siendo signo de cáncer, sol en cáncer, imagínense que esto de cambiar de ciudad y tener a mis amigos y a mi familia lejos, y me afectaba bastante, estaba muy sensible, obviamente llegaba y tenía que conseguir trabajo. Mientras tanto, hacía de tipo amo de casa, ¿bien? El tema es que, bueno, con esa relación pasó a ser una relación bastante tóxica, porque me di cuenta de que esta persona tenía muchos mambos en la cabeza sin resolver y que tal vez él y yo no éramos compatibles. Fue un error, pero bueno, me sirvió por lo menos para poder venirme a vivir acá. Más o menos a los 2 o 3 meses ya conseguí trabajo en un call center. Bien. El tema es que esa casa estaba en un edificio viejo, era un edificio viejo, acá en el centro, y de hecho lo tengo acá a 2 cuadras, ese departamento. Tenía una energía muy tétrica, muy rara, muy pesada. Pasaban cosas, etcétera, hasta que un día decido dormir adaptándome a las reglas de él. Por ejemplo, yo desde que tengo uso de memoria, siempre he usado, o sea, he dormido, mejor dicho, con una luz prendida. Siempre necesito una luz. No puedo dormir en la oscuridad. El origen del por qué no lo sé. Bien, no lo sé. Lo cual me llevó a replantearme. Esta persona dormía con todas las luces apagadas de la casa, por lo cual estaba todo a oscuras. No teníamos una cama matrimonial, por lo cual yo dormía en la cama de media plaza, y él dormía en un colchón abajo. Bien, había una ventana, en esa ventana se reflejaba la luz de la calle, por lo cual se podía ver un poco la habitación a través de la luz de la calle o la luz de la luna a veces. Bien. ¿Esto qué significa? Que yo podía distinguir a veces dónde estaba la puerta, dónde estaba el placar, dónde estaba él, bien, podía distinguir. Pero nunca había dormido con todo apagado. Entonces, un día, una noche, mejor dicho, de repente estaba acostado
Eran como las 3 y pico de la mañana y empiezo como a escuchar un ruido, por ejemplo, de esta magnitud. Medio como que me siento en la cama al escuchar ese tipo de ruido y digo, ¿será la gata? En ese momento habíamos adoptado una gata, entre paréntesis, que por cierto perdió cuando, cuando yo me fui, él perdió a la gata, o la gata se fue, mejor dicho. Bien. Entonces dije, ¿será la gata? No, no era la gata, porque la gata estaba durmiendo en mi cama. Bien. Después resultó que dije, bueno, no sé, no creo que sea una rata o algo. Bueno, ahí pasó. Empiezo a escuchar nuevamente ese ruido esa misma noche. Ya me parecía raro. Entonces me senté nuevamente en la cama y decidí mirar a los costados. Y de repente veo en la punta de la cama, del colchón donde estaba durmiendo mi expareja, donde justamente irían los pies, lo veo a él totalmente oscuro, arrodillado y moviendo las manos como si estuviera, no sé, martillando algo o pinchando algo. El tema es que de pronto se escucha un ruido como este. Era mi ex, que en ese momento era mi pareja, que bosteza y se da vuelta para acomodarse en una nueva posición en la cama. El tema es que cuando hace ese ruido me doy cuenta de que está acostado normalmente en la cama. Y ahí es donde me cae la ficha y digo, si él está durmiendo normalmente, ¿quién es la persona que está en los pies de del colchón? Entonces empiezo a girar lentamente y es como que cuando veo a esa sombra, la cabeza de esa sombra gira hacia mí, se levanta, corre por toda la habitación, se corre, me rodea en todo lo que es la cama, se pone al lado de mi cama y acerca su cara a unos centímetros de mi cara y ahí pego el grito de mi vida, grité, el otro se despertó asustado, prendió la luz, dije, hay alguien en la casa, hay alguien realmente en la casa. Él fue, revisó, no había nada y me dijo, tranquilo, habrá sido una pesadilla, pero yo lo vi y era real. O sea, lo vi y era totalmente real, ¿sí? La cuestión es que, bueno, dije, está bien, habrá sido una pesadilla, pero era real. Eh, a los días siguientes, por ejemplo, era algo muy raro porque yo sentía que alguien me miraba, que algo me observaba. Entonces empiezo a hablar con un amigo que es de Buenos Aires y le digo, hola, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo, Luis? Y Luis me dice, tuve un sueño muy feo y estabas vos en el sueño. Y le digo, ¿qué soñaste? Me dice, soñé que estabas en la mesa con la máquina de coser y que había una sombra que te rodeaba y una sombra muy negativa. En ese momento yo tenía una máquina Singer antigua, eh, porque en esa época era marroquinero, hacía cosas de cuero. Digo, wow, qué raro, le digo. Al otro día chateo con un amigo que era de Misiones y chateamos como dos personas normales. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué contás? Y me dice, él es medium. Entonces me dice, mira, te voy a escribir algo. No te alteres. Pero desde que empezamos a hablar, se me viene la visión de que hay alguien de traje negro o alguien totalmente negro atrás tuyo, donde hay una puerta observándote. Y me da muy mala espina.
¿Qué pasa? En la computadora que yo estaba, que es donde estaba escribiendo con él, atrás mío justamente había una puerta que daba a la habitación. Y era justamente donde yo sentía que este hombre sombra me miraba. O pasaba que para ir al baño tenías que pasar por la habitación. Y es como que sentís que había alguien en la cama o alguien en el placar mirándote. Empiezan a pasar sucesos paranormales donde yo ya me empiezo a asustar. Se abre solo la puerta del placar, se mueven cosas. eh, Volví a ver el hombre sombra, volví a gritar. Entonces decidimos que, bueno, poner una lámpara o dejar la puerta del baño abierta con luz prendida. Bien. Pasó que mi ex me dice, creo que soy sonámbulo y le digo, ¿por qué? Porque parece que mientras estoy dormido me rasco los, los pies, porque mira, lo tengo todo lleno de arañazos y eran justamente los arañazos que donde veía el hombre sombra que siempre estaba en los pies de mi ex, siempre estaba en los pies como picoteando y ahí veo que, ok, es real. Entonces le empiezo a comentar. Le comento y dije, bueno, me voy a arriesgar y le voy a contar. Para mi sorpresa, él me cree, realmente él me creyó, porque me dice que antes de que yo llegara a vivir en esa casa, a veces se le movía la cama de repente. Entonces dije, ok, hablo con mi madre, le comento la situación y mi madre me dice un poco unas indicaciones, me da unas indicaciones, bueno, limpia con romero, con ruda, con esto, lo otro. Me dio una oración, la tenía que imprimir y antes de irme a dormir tenía que leer esa oración. Después el papel abajo lo tenía que poner abajo eh, de la cama. Para mi sorpresa, al otro día ese mismo papel aparecía abollado, como si realmente alguien lo hubiese agarrado y lo hubiese abollado. Limpié con ruda, con romero las puertas, todo, y hasta hubo una energía realmente copada, ¿sí? De hecho, llegaba mi expareja de trabajar y había tan buena energía que, bueno, terminamos teniendo sexo de buena manera, etcétera. Bien, había otra energía y dejábamos de pelear, pero duró una semana. Entonces, empiezo a ver más de un hombre sombra. Empiezo a ver un hombre sombra que camina por la cocina. Se empiezan a escuchar pasos. Ya tenía miedo y dormía con la frazada. Me tapaba directamente todo. Em, Cuando mencionaba este tipo de actividades paranormales a mi expareja, justo se cortaba la luz en esa casa y de noche. Bien. Por lo cual medio como que lo que había hecho no duró, pero una semana. Viene este amigo de Misiones, que es medium, y entra a la casa y empieza a ver y me dice, acá hay varias cosas, me dice. Acá, primero en el placar tenés un niño, me dice, tenés un niño que no sabe que está muerto. Eh, Abro un paréntesis, otras noches tal vez me sentaba en la cama porque escuchaba ruidos y yo veía como si fuera una puerta con luz violeta, como una puerta que se abría y por dentro emitía una luz violeta, bien, cosa que me pareció rara. Cierro paréntesis, me dice, lo que podrías hacer, me dice, cuando sientas que el placar se abre, háblale, háblale y llévalo a la luz. Y ahí le comento lo de la puerta. Me dice, bueno, llévalo a esa puerta, que vaya a esa puerta, me dice. Me parece que se ahogó, pero no sabe que está muerto, no entiende, es chiquito. Me dice, pero también hay otras cosas. Hay como hombres de traje,
sombras, algunos no saben que están muertos, otros sí, y hay algo que viene pegado en ese momento a tu pareja. Es como que hay algo pegado. eh, y están enojados de que tal vez vos estés o de que esté yo. Me dice, bueno, voy a tratar de limpiar. Como que el niño un poco se calmó, pero este amigo me dice, de Misiones me dice, mira, yo que vos, me dice, cuando puedas, andate de esta casa. Me dice, cuando puedas, andate de esta casa. Por más que limpies, esta casa tiene una energía, no sé si era un portal o qué, pero es un edificio muy viejo. Andás a ver lo que se hacía antes. Y esto no es extraño porque en el centro de Córdoba hay muchos edificios viejos. De hecho, yo vivo en un edificio viejo, pero hay otros edificios que son más viejos y muchas veces sirvió como red de pedo, ¿sí? O como refugio para los desaparecidos, ¿no? O sea, donde secuestraban gente. Entonces hubo muchas muertes también. No me extraña. De hecho, a media cuadra había una especie de cementerio subterráneo donde abajo de Córdoba hay todo túneles, ¿sí? Que conectan por todos lados. Y justo había una cripta abajo, tipo museo, a media cuadra. Y bueno, el lugar era medio tétrico. Entonces me dice, cuando puedas realmente salir de acá. Bueno, la cuestión es que siguieron las actividades paranormales y con mi expareja empezábamos a pelear todos los días y yo empezaba a sentirme totalmente desganado, totalmente con mala energía, sentía depresión, tenía ganas como hasta de suicidarme. Era como levantarse y sentir qué vida de mierda, porque el edificio era una mierda, el departamento era horrible, era muy feo, tenía una energía muy fea y esta persona estábamos peleando constantemente, porque esta persona, mi ex, en realidad no quería una pareja, lo que quería era un esclavo, lo que quería era, él me lo dijo, un geisho. O sea, quería alguien que lo atendiera, alguien que le hiciera de comer, que le limpiara, eso quería él. Pero yo no soy de esa clase de personas, porque apenas me puse a vivir en Córdoba, me puse a buscar trabajo, ¿sí? Y conseguí trabajo. Entonces, ahí había ya un problema de intereses. No íbamos por el mismo camino y además él tenía una personalidad muy agresiva, me gritaba, mm, eh, se enojaba con facilidad, se ponía como hasta violento, ¿eh? Y había muchos mambos sin resolver con la hermana y con su madre. ¿Tá? De hecho, con su madre, un tipo en esa época creo que tenía 44 o 39, no me acuerdo. Pero cuando la llamaba su madre, él se comportaba como un niño se comportaba. Entonces, él un día se va de viaje por trabajo y yo me quedo solo. Empiezo a escuchar eh, como, no voces, pero sí ruidos, pasos. Pero en un momento sentí como un ruido al estilo como este. Voy, no había nadie en la puerta, pero la puerta estaba al lado de la computadora. Y arriba de la computadora había un montón de CDs, ¿sí? Porque antes se usaba CDs para todo, para música, para grabar videos o para guardar archivos, ¿bien? Y de pronto se cae uno de esas colecciones de CDs. Entonces empiezo a ver y empiezo como a notar cosas raras. Eh, Había uno que decía Perro uno, Cámara Oculta 2. Entonces prendo la computadora y empiezo a ver
los contenidos de esos CDs. Cuando empecé a ver lo que tenía, empecé a revisar todos los CDs, porque no podía creer, me espantaba. Resulta que mi ex justamente filmaba sin consentimiento a sus amantes, ponía una cámara oculta y los llamaba y cuando entraba se los cogía, por así decirlo, ahí en el living y capaz que la persona no sabía que estaba siendo filmada y él mirando a la cámara, levantando un pulgar con una mano como diciendo, qué macho que soy. Pero, y así había como 16 videos, básicamente, de personas que fueron filmadas teniendo relaciones sexuales, sin consentimiento, sin nada, porque estaba bien oculta la cámara, estaba sumamente oculta, ¿bien? Cosa de que no se diera cuenta la persona, lo cual eso me parecía como un poquito grave, pero empecé a encontrar otro tipo de videos sexuales donde involucraba a él, a otra persona y a un perro. Así es, había videos de zoofilia, había videos de sexo con animales donde él estaba involucrado. Ahí me dio tanto, pero tanto asco y miedo a la vez, porque dije, ¿qué estoy haciendo acá? Una semana antes, justamente, él y yo nos habíamos separado, porque él se separó por una foto media sensual que yo había subido y él como que me quería, no sé, con la camisa hasta el cuello, tipo monja me quería. Entonces se separó por eso, pero nosotros ya nos llevábamos muy mal. Entonces, con esto dije, yo no puedo estar viviendo acá, no puedo vivir acá. eh, con estas cosas paranormales. Ahora entiendo, dije, ahora entiendo el por qué hay algo pegado a esta persona. Hay una energía muy tensa en este lugar y encima esta persona hace estas cosas. Yo me voy de acá. Entonces lo que hice fue agarrar mi mochila. He dejado una computadora, la máquina Singer y otras cosas. Y me fui, agarré mis cosas y me fui y me alquilé una pensión. Una pensión es un lugar donde vos alquilás una habitación y es un lugar donde hay estudiantes generalmente. Compartís cocina y baño. Eh, me acuerdo que iba llevando las cosas y me quedaban solamente 50 pesos. Solamente 50 pesos. En esos 50 pesos los utilicé para irme en taxi. Bien. Lo esperé a él, le dije, me voy. Él me empezó a reputear, no sé por qué. Empezó a revisar todo porque me trató como diciendo, a ver, de que no me hayas robado nada, como diciendo, dale, te estoy dejando hasta mi computadora y mi máquina porque me quiero ir a la mierda. Y me dice, sos una basura, sos un hijo de puta. Y le digo, pero estamos separados, así que no me importa todo lo que digas. Chau. Le dejé la llave y me fui. Usé esos últimos 50 pesos para pagar el taxi. Justo era un feriado largo y me faltaban 3 días para cobrar, bien, mi sueldo. Fueron 3 días que yo me cagué de hambre, no comí nada. Tomaba mate nomás, no comí absolutamente nada. Me morí, me cagué de hambre, sí. Podía haberle pedido ayuda a mi madre, sí, pero dije, no, esta me la tengo que bancar. Me habré cagado de hambre, pero la paz que yo empecé a sentir, empecé a recobrar mi energía, empecé a estar más alegre, no tenía comparación. Ese lugar estaba horrendo, esa persona por dentro era horrenda, venía con muchas cosas pegadas y ese mismo edificio venía con mucha actividad paranormal, muchas entidades totalmente... era como si realmente entras a ese edificio o a esa casa y tenés una energía de suicidio o tenés una energía de no querer vivir o no hacer nada. Se te agota toda la energía, te levantas cansado. Entonces, a partir de que me mudé a esa pensión, nunca más volví a ver.
bueno, nunca más no, hubo otras veces, pero no de esa magnitud. No se pasó, no estaban más los hombres sombra, no había más actividad paranormal, mi energía estaba súper bien y me empezaba a ir bien en todo. Entonces, realmente fue una experiencia que es ahí donde yo vi a los hombres sombra. Vi hombres sombra, eran humanoides, los vi varias noches, generan miedo. También los he visto en otras ocasiones donde me han generado parálisis de sueño. Bien, que ya hablaré más adelante de eso. Pero la primera vez que empecé a ver hombres sombra fue en el año 2014, cuando me mudé acá a Córdoba, en la casa equivocada y con la persona equivocada. Entonces, a partir de ahí es cuando yo decidí empezar a estudiar toda la cuestión brujeril, esotérica, simplemente para aprender a defenderme. ¿Sí? Aprender a defenderme de estas entidades, aprender a ver cómo las combato, ¿bien? Cada tanto veo una que pasa, pero la ignoro, ¿bien? No hay que darle tanta entidad, porque si no, eh, se alimentan de tu energía y se alimentan del miedo a veces. Se ha visto hombre sombra alrededor del mundo, en las ventanas, en las habitaciones, en las parálisis de sueño, en pasillos, en videos, está. Por lo cual no es que uno puede llegar a ser esquizofrénico, al contrario, puede estar viendo otro tipo de entidades. No sabemos qué son, pero hay que tener cuidado, ¿sí? En este caso eran malas, eran muy malas energía. Así que bueno, esa es mi experiencia por primera vez con los hombres sombra. Bien. Eh, Nunca más dije voy a cometer este error de soportar tanto. Bien. Me daba miedo. En ese momento me daba mucho miedo. Así que bueno, comentame abajo si alguna vez te has topado con los hombres sombra. eh, Comentando también tu relato. También voy a empezar a comentar los relatos de otras personas que quieran compartir esta cuestión paranormal o de estas cuestiones de hombres sombra. Bien, ya comentaré otras anécdotas con otras entidades que me he topado. Y nada, espero que les haya gustado este relato. No olvides de dejar me gusta, de compartir, de dar like, activar la campanita. Y bueno, espero que puedas dormir bien a partir de esta noche. ¿Sí? Cualquier cosa, yo que vos duermo con la luz prendida. Nos vemos, hasta luego.